Continuamos. Hasta ahora hemos visto el aspecto místico. Les vuelvo a hacer, es decir, a San Pedro de Alcántara casi siempre se le ha catalogado más como de asceta, o su programa más de asceta, es decir, el trabajo espiritual. De ahí que no le hayan costado pues nunca pues las grandes penitencias que hacía. Por ejemplo, de entre las grandes penitencias que, por ejemplo, y a modo de chascarrillo, es decir, esa manera de mortificar su cuerpo. Ahora en estos, ustedes fíjense en el Palancar está construido en Umbría. El Palancar está construido en Umbría, es decir, que es un sitio muy húmedo y muy frío. Saben ustedes cómo entraba en calor San Pedro, ¿no? Con esa habitación que tenía en la voltante de la escalera. Él medía, para su época medía casi 2 metros. No sé, algunos dicen que 2 metros, pero era un hombre altísimo para la época, ¿no? Por ahí, más o menos. Como yo, ¿verdad? Entonces, dicen que para entrar en calor, es lo que hacía en estas noches frías de que hemos tenido, abría la ventana, se desnudaba, recibía el frío y cuando ya estaba, pues cerraba la ventana, se volvía a vestir y dice, ¡hala, disfruta, cuerpo mío! Le decía, ya tienes así entraba en calor. Es decir, para que ustedes vean. Al Palancar, nos decían que él también se mortificaba o hacía penitencia bajando, que había un estanque. Sí, es verdad. Es verdad. Es decir, entre las penitencias grandes que tenía, sí, parece ser. Esto nos da a entender que San Pedro tenía que ser un hombre de un carácter fuerte. Y para domeñarse, para ayudarse a domeñar la fuerza, o yo que sé, vuelvo a decir que es una opinión mía, para domeñar su fuerza, él, una de las penitencias que tenía era, en pleno invierno, en los estanques helados, hay un cuadro, está en Canarias, hoy diría muy naif, pero muy así, muy naif, vamos a dejarlo así, va a decir muy infantil, pero es muy bonito. Entonces, es de las pocas representaciones que hay de San Pedro metido dentro del agua, es decir, en el estanque helado. Es de las pocas que hay. Y sí, vamos, pero está recogido la penitencia esta de... Y otra, por ejemplo, la otra penitencia que solía hacer muchas veces era cargarse con una cruz muy pesada y subirla a los picachos más altos de Sierra Morena y en el Palancar y en muchos sitios, ¿no? Era de la... Pero después también, bueno, ahora lo veremos, que era un hombre también, que la penitencia no le hacía ser un hombre adusto, todo lo contrario, era un hombre muy, muy cercano. Vuelvo a decir que se ha potenciado más lo que es la faceta Z de San Pedro de Alcántara, pero no tanto, y fíjense ustedes que, como hemos dicho, es uno de los escritores místicos, o de los maestros de espiritualidad, mejor dicho, del siglo XVI. Muchos de los sacerdotes de muchos seminarios, de aquí del de Coria, después de Coria Cáceres, lo han tenido como maestro de espiritualidad. El tratado de oración lo han leído. Raro era el sacerdote de la diócesis que no tenía el tratado de oración en meditación. Sí que es verdad que se le ha dado mucha más esa connotación de, vuelvo a decir, de asceta, pero, es decir, maestro, sí que es verdad que era maestro de espiritualidad y está como dos grandes maestros de espiritualidad de la Iglesia, ¿no? Pero que nos quedemos que sí, que es verdad que era un gran asceta, pero también tenía esa vertiente mística, es decir, también tenía esa faceta mística tan fuerte. La segunda parte, pues la he querido dar así un poco más el aspecto de evangelizar. San Pedro evangelizador. Espere. De esta imagen ya hablé. Vale. Evangelizador. Evangelizar, en pocas palabras, pues el acto de predicar el Evangelio de Jesús, difundirlo y difundir el cristianismo. Y es función de todos los creyentes. No es función solamente de los señores curas o de las monjitas, no. Esto es de todo. Todo bautizado está llamado a evangelizar, a llevar el nombre de Jesús a todos los lugares. Nosotros aquí en España pues fuimos evangelizados
Y que lo que dijo San Pablo, lo que habéis recibido, transmitidlo, ¿no? Os transmito lo que habéis recibido, ¿no? Pues nosotros aquí, a Dios gracias, tuvimos ese empuje evangelizador y llevamos nuestra fe a pueblos hermanos, ¿no? Por eso, hoy evangelizar, pues no hace falta irse a lo que conocíamos tradicionalmente por evangelizar, con aquello de que cuando yo era chico bautizar chinitos, ¿no? Que había que bautizar... No, es decir, esto es con nuestro testimonio, con nuestra vida. Entonces, el acto de predicar el Evangelio de Jesús, difundir el cristianismo y que es función de todos los creyentes. Aquí, la imagen que le trae, también hay muy pocas representaciones de San Pedro atravesando o andando sobre el agua. Aquí, bueno, no me gusta esta representación mucho porque parece que como que le tienen ahí, que va sobre un manto, pero no, San Pedro atravesaba el agua. Aquí va ¿saben ustedes lo que le ocurrió, no? Viniendo de Aceuche a Garrovillas, por dirección Alcántara, ahí en el paso del Tajo, pues él llegó de Aceuche a pedir que le pasaran la barca. Hubo una gran tormenta, el compañero que llevaba pues se hizo de noche, se tuvo que quedar el compañero más atrasado porque tuvo una dolencia, pero él tenía que llegar, tenía prisa, y era de noche, no sabía por dónde iba, él siguió andando y llegó a la casa del barquero para pasar la barca. Llamó, esto está recogido, yo se lo voy a contar así un poco más estilo comedia, ¿no? Pero llega a la casa del barquero, le dice: ¿dónde va usted, padre, con esta noche una tormenta grandísima que había? ¿Dónde va con esta tormenta tan grande que hay, padre? Dice: le pido el favor que me pase la barca al otro lado, a Garrovillas, que tengo que llegar al convento de San Antonio. Dice: padre, ¿pero qué viene usted bebido? Dice: ¿por qué? Dice: porque ya está usted en Garrovillas. Es decir, él no se había dado cuenta y había atravesado el Tajo andando. Le dieron por bebido. San Pedro siguió hacia adelante al convento de San Antonio, que don Nicolás lo conoce muy bien, y al día siguiente llegó el compañero que se había quedado más retrasado con la dolencia. Y le dice: ¿no han visto ustedes a un padre franciscano que vino anoche? Y dice: sí, pero ya lo vimos que había atravesado. Dice: pues si venía conmigo, ¿cómo atravesó el Tajo? Y por eso se dieron cuenta que él había atravesado el Tajo andando, ¿vale? Pero lo dieron por bébedo, como dicen los portugueses. Bueno, vuelvo a decir que es de las pocas representaciones que hay atravesando el agua, pero no me gusta por eso, porque tiene ahí una especie de manto. Pero bueno, las características del evangelizador. Hay muchas características. Yo he cogido las de un tratado antiguo, me han gustado más que las que he visto, pero bueno, todas vienen a decir lo mismo con otros nombres. Las características las vamos a reducir a 7. Una fe sólida, coherencia de vida, mucha humildad, fidelidad en lo pequeño, una vida interior fuerte, mucha alegría y una formación continua. Estas características vamos a intentar plasmarlas en la vida de San Pedro de Alcántara, a ver cómo él fue de evangelizador siguiendo estas características, ¿vale? Agradezco la pregunta, que solo. Ustedes me hagan más preguntas, que yo ahí me crezco un poquito más. Hasta unos 90 te quedas. Hasta que llegues a unos 90 te quedas. Oh, no, pues yo me quedé en unos 72, Miguel, y ya ahí no paso. Es más, yo creo que ya he menguado un poco. Bueno, entonces vamos a intentar plasmar estas características del evangelizador en la vida de San Pedro de Alcántara, ¿vale? Que les vuelvo a decir que buscan ustedes otro tratado o otra definición de evangelizador y a lo mejor hay otras, pero en el fondo son todas las mismas, es decir, se parecen una y otra. Una fe sólida. En el tratado de oración viene esta referencia: la fe es la primera raíz de toda la cristiandad. San Pedro fue un hombre de mucha fe. Un hombre de mucha fe porque esa fe le llevó a enfrentarse con lo inafrentable. Primero se enfrentó a su familia. Era menor de edad y sin que el permiso materno, y en este caso sí materno, no podía haber entrado en religión.
pero vamos, menor de edad, es decir, que no tenía, en aquella época eran 16 años y él tenía entre 14 y 15, por eso tuvo que ir a pedir permiso al provincial. Y su madre era reacia que le entrara en la... No es que fuera contraria, pero decía que era muy pequeño, pero es que después, a mí me asombra mucho la gran fe que tuvo, sobre todo, no, por supuesto una fe grandísima en el dogma y en el magisterio de la Iglesia, pero sobre todo esa fuerza grande que tenía de cumplir con la voluntad de Dios en su vida, porque le llevó a lo que a muchos nos costaría romper con lo que has vivido toda la vida y seguir adelante porque Dios te lo pide. San Pedro, como les he dicho, en 1515, 1516, toma el hábito de San Francisco. En la Reforma. Pero ve que la Reforma va perdiendo fuerza, va perdiendo ese fuste inicial, no está a gusto, y él pide tener experiencias en solitario. Se daban permisos pontificios, tenía que dar permiso el Papa para salir fuera de la comunidad y vivir una vida más recoleta, más alejada de la comunidad. Por ejemplo, por eso vivió un tiempo en Santa Cruz de Paniagua, Santa Cruz de las Cebollas, que se llamaba entonces, ¿no? Vivió en una ermita junto con Fray Luis de la Cadena. Aunque te daban permiso para vivir fuera de la comunidad, pero te tenía que acompañar otros religiosos. Pero es que en 1558, dense cuenta que ya casi a punto, le quedaban poquitos años para morir, le quedaban 5 años para morir, 4 o 5 años para morir. Todos esos permisos desaparecen. Y en el capítulo que hay en Hoyos, en el convento de Monticelli, ¿verdad, don Juan José? En el convento de Monticelli le dicen a Fray Pedro de Alcántara: Fray Pedro, o dentro o fuera. Ya no tiene usted permiso para vivir fuera de la comunidad haciendo experiencias religiosas. Ahora tiene que volver al convento. Y si no vuelve al convento, tiene que abandonar el ser franciscano. Yo me pongo en su lugar y para mí eso sería una decisión fortísima. Es decir, tener que abandonar donde he vivido toda mi vida. Y él quería reformar el franciscanismo, sí, pero él ya, para mí, que él ya se había dado cuenta antes porque él ya tenía medio palabrado el palancaré con Chávez, con don Rodrigo de Chávez. Él ya se dio cuenta de por dónde iban a ir los tiros. Pero esa decisión, para mí, es decir, habla de una fe sólida, de un hombre bien formado, de un hombre muy cuajado, un hombre con los pies en la tierra, un hombre que no era un veleidoso, que no era un capricho. No. Esto le llevó a abandonar la descalcé franciscana y reformar la descalcé. Porque hasta que consiguió darle un poquito de forma a todo, porque hay un fraile gallego que también había intentado una reforma, Fray Pascual. Los conventos de Fray Pascual se le unen a San Pedro, él está en el Palancar y está intentando expandir su reforma por Castilla, la actual Castilla-La Mancha, también en Castilla-León, pero la reforma se ve que cuajó muy pronto. La reforma de San Pedro se ve que tuvo un impacto muy fuerte en la sociedad, porque antes de morir San Pedro de Alcántara ya tenía apalabrados conventos en Valencia. No se cuenta dónde estaba, aquí de Arenas de San Pedro a Valencia, es decir, tenía que pasar toda Castilla-La Mancha e irse a Valencia. Tenía convento. Una de las imágenes más bonitas que hay de San Pedro de Alcántara es la que está en Castellón de la Plana, que una copia se hizo para la iglesia de San Juan, que ya no está, ¿no? Pero es una de las imágenes más bonitas, más icónicas de San Pedro de Alcántara. San Pedro está así, clavado en la cruz, esa mirada es preciosa, ¿no? Pero es un hombre, por eso digo que es un hombre de una fe sólida, de un planteamiento de vida sólido, es decir, sabía lo que quería, sabía que se lo había pedido Dios y lo tenía que llevar a cabo, aunque ello le llevara al destierro. Es decir, lo que les contaba antes, después de tomar esta decisión, el guardián del convento de San Miguel de Plasencia le quería dar de disciplinas porque había abandonado entre comillas, había desertado. Por eso digo que es un hombre que
que no era un caprichoso. Él quería darle, ojo, le voy a decir una cosa, que no es una cosa nueva en el franciscanismo. El franciscanismo posiblemente sea de las órdenes que se ha reformado más veces. Y es de las familias que más reformas tiene, o de la orden que más familias tiene reformadas. Claustrales, observantes, Recoleto, Descalzo, Calzado, Capuchino. Pero es que después de esas reformas se volvían a reformar. Es decir, que era un volver al espíritu de San Francisco. Es decir, que esto tampoco era una cosa rara. Pero claro, había que tomar unas decisiones muy serias. Él se abandonaba completamente, perdía todo lo que era el amparo de la orden. Y él seguía adelante. Por eso digo que era un hombre muy... Me gusta la expresión esa, muy cuajado. Era un hombre que sabía lo que quería. Aunque no sea la expresión más apropiada. Pero bueno. Este es el cuadro que le decía, este es de Tío... Es que no me acuerdo bien dónde está el acento. Tíopelo, como sea. Es de un pintor de la época de los Borbones, italiano, que se lo traen, yo creo que Felipe V, para que vean ustedes también la cercanía de la Casa Real Española a San Pedro de Alcántara. No se olviden que el sitio donde está enterrado es Capilla Real. Es decir, que San Pedro de Alcántara caló mucho, ahora lo veremos más adelante, caló mucho en las personalidades importantes de los reinos tanto de España como de Portugal. Hasta después de su muerte, porque Felipe V ya no lo conoció, casi no lo conoció Felipe II. Los franciscanos siempre han tenido mucha mano con las familias Habsburgo. El panteón real de la Casa Imperial de los Habsburgo en Viena lo han guardado siempre. Aquí eran los jerónimos. En Austria, los franciscanos. Además había una costumbre. Cuando se moría un archiduque austriaco, lo llevaban a enterrar, pegaban en la puerta y decían, ¿quién es? Fulanito de tal, archiduque, tal, duque, cual, no se le conoce. La segunda vez, ¿quién es? Fulanito de tal, archiduque, no se le conoce. La tercera vez, ¿quién es? El siervo de Dios, fulanito de tal, pase. Para que vean ustedes que también los franciscanos sabían, desde aquí los ducados y los archiducados se quedan fuera, aquí se viene a enterrar un hijo de Dios. Pero por eso, es decir, que tenían mucha mano, los franciscanos tuvieron mucha mano con las grandes casas, por eso, por la coherencia de vida. Mire, vale, yo no alabo simplemente la pobreza, sino la sufrida con paciencia por Cristo. ¿Que era un hombre pobre? Por supuesto, les he dicho que abandona todo, renuncia a todos sus bienes y no acepta propiedad alguna, pero ni siquiera después en su vida religiosa. Parece ser que sí que es verdad que le ofrecieron algún puesto de cierta relevancia dentro de la estructura eclesial española. Siempre renunció a él, ante todo, y no es porque los prelados fueran ricos o no, sino porque él quiso seguir otro camino, un camino más de arras de tierra, es decir, más, aunque él también dentro de la orden franciscana ocupó puestos de mucha relevancia, fue provincial varias veces. Es más, por unas definiciones provinciales que hace, que no fueron muy aceptadas, él como que da un paso atrás, no fueron muy aceptadas por los franciscanos y él echa un paso atrás dentro de las obras que da. Pero bueno, yo no alabo simplemente la pobreza, sino la sufrida con paciencia por amor a Cristo. Esto también se lo dice a Santa Teresa de Jesús. Fundar con rentas es decir, con rentas es decir, bueno, yo fundo y me dedico a rezar porque las espaldas las tengo cubiertas. Yo tengo para comer todos los días y me dedico. Por eso le dice Santa Teresa, que yo no amo la pobreza por la pobreza, sino por sufrida con paciencia por amor a Cristo. Porque Cristo fue pobre y yo también quiero ser pobre, ¿vale? Aquí está con la infanta, con la hija de Carlos I de España. Él fue confesor, fue uno de los primeros confesores de las descalzas reales. Las descalzas reales empezaron en Valladolid y están ahora en Madrid, el convento de las descalzas reales. Les recomiendo que vayan a verlo. Es un convento que hay una colección de arte desde el inicio del convento hasta
preciosos, unos traspantojos que hay dentro del convento, además se puede visitar el sitio real. La suerte que hubo, que está en mitad de Madrid, ahora no recuerdo, al lado de la Fundación Caja Madrid. En la parte de atrás del Corte Inglés. Justamente, de Preciado, sí. Pues allí tuvimos la gran suerte de que en la Guerra Civil se tapiaron las puertas del convento y pasó desapercibido. Y no se tocó nada, es decir, ni se expolió ni nada. También es un sitio real, es decir, no es propiedad entiéndanme, no es propiedad de la Iglesia, es propiedad del Estado. Aunque haya una comunidad religiosa, sigue habiendo una comunidad religiosa, pero es decir, eso es propiedad del Estado, nunca ha sido propiedad de la Iglesia, ¿vale? Me meto en líos que aquí no me van, pero bueno. Pero la infanta, yo creo que fue doña Juana, le pidió ser confesor primero confesor suyo y confesor de las descalzas. Parece ser que las condujo hasta Madrid, las acompañó hasta Madrid, pero yo no me puedo cerrar a un grupo solamente. Por eso tampoco quiso ser confesor de Carlos V. No es que no quisiera ser confesor, sino que no quería dedicación exclusiva a Carlos V. Eso también hay que decirlo. Bueno, aquí le está diciendo a la infanta que sí, que le va a acompañar, pero tampoco estuvo mucho tiempo con ella. Coherencia de vida. Es decir, ¿por qué he puesto primero la pobreza y ahora la obediencia? Porque son los votos franciscanos, los votos de todas las órdenes religiosas. Los benedictinos, es verdad que solamente tienen la estabilidad y la obediencia, y como consejos evangélicos tienen la pobreza y la castidad, pero después se puede decir que tuvieron pobreza, obediencia y castidad, ¿no? Pero los franciscanos sí, además son los 3 nudos que tienen en el cordón, se dan cuenta, hacen referencia a la pobreza, la obediencia y castidad. Por eso la pobreza primero, es decir, él fue pobre. También el cumplimiento de los votos, de las promesas que hizo el día que tomó el hábito. En obediencia, la obediencia se dice muy bien, pero se lleva muy mal, porque que mande otro por encima tuyo, y sobre todo usted dense cuenta, en una comunidad de religiosos, hay veces que a lo mejor pues hay muchos choques personales. La obediencia es muy agradable ofrenda, donde el hombre ofrece a sí mismo a Dios en sacrificio. La verdad que San Pedro fue un hombre obediente. No desdeñó nunca ningún puesto a los que él fue designado. Fue cocinero, fue de los religiosos que salían a pedir, fue hortelano, hizo de todo. De todo lo que le pedían, eso hacía. Y lo veía siempre, pues lo me dice, como una ofrenda agradable de sí mismo a Dios. Coherencia de vida. Le decían por aquí y por allí. Cuando tuvo que tomar decisiones las tomó, porque también era lo que se le llamaba. Sí que es verdad que cuando le dijeron, o dentro o fuera, pues él tomó una decisión, le dijeron, vale. Yo creo que ya lo he puesto, sí. Vale. Fíjense ustedes hasta dónde llega la obediencia de San Pedro, que San Pedro cuando deja de ser provincial, él pide permiso para ir a Portugal. Allí estaba Fray Martín de Santa María, en la Sierra de la Rábida, portuguesa, al lado de Lisboa, que estaba también realizando una experiencia, una reforma del franciscanismo en Portugal. Y parece ser que tenía mucha aceptación por la corte portuguesa, y San Pedro se va allí a hacer la experiencia con Fray Martín de Santa María. No se líen con Fray Juan de Santa María, Fray Martín de Santa María, muchos de estos son de Santa María. Pero bueno, se queden que había un fraile que vivía en la sierra, que estaba realizando una experiencia, y él se va con él y otro fraile, Luis de la Cadena, y él se van a Portugal. Y la verdad que la experiencia tiene que ser magnífica. San Pedro se encontraba en Portugal muy bien. Había una respuesta por parte de los portugueses muy buena a la reforma franciscana, a todas las experiencias religiosas, a la reforma que estaba llevando Fray Martín, y estaba muy bien. Es decir, había crecido el número de vocaciones a la vida franciscana, a la reforma que el San Pedro quería. En Portugal, por parte de los franciscanos, también había muchas reservas a esta reforma, por eso también pues, se luchó mucho contra ella. Y llega un momento en el que, al encontrarse tan bien,
Él se iba incluso a desgajar de la provincia en la que había eso y no profesar, pero bueno, pedir permiso para pasar aquella. Pero desde la provincia en la que profesa, aquí en Extremadura, la de San Gabriel, le dicen, venga, Fray Pedro, usted se tiene que volver. Y él con muy pocas ganas, pero se vuelve, por obediencia. Por obediencia. Porque ante todo, él era hijo de esta provincia y debía obediencia a sus superiores. ¿Vale? Pero, para que ustedes vean que San Pedro ahí siempre fue fiel a la coherencia de vida, la castidad. Bueno, contra la tentación de pensamientos inoportunos, el remedio no es tanto la fuerza como de gracia y humildad. Es decir, muchas veces no es, para que vean ustedes también que ese ascetismo que él vivía, lo pasaba por el tamiz, esa fuerza, ese trabajo espiritual, lo pasaba por la vida de gracia y por la humildad. Es decir, que no era un enfrentarse, un yo puedo, no, yo puedo sí, pero con la gracia de Dios. Es decir, es la relación esa que tenía, ¿vale? Aquí vuelvo a presentarles el cuadro. Aquí es que se dan cuenta, en este se le está dando de comer. Le está dando de comer en la boca. Es que esas son las expresiones que se utilizan en las crónicas, que le daba de comer. Que le daba de comer. Por ejemplo, en esto de la castidad, dice que San Pedro de Alcántara, que muchos lo han llevado, algunos vuelvo a decir que estamos en el siglo XXI. Años atrás, siglos atrás incluso, cuando un sacerdote o un religioso veía a una mujer, pues no la miraba, porque bueno, era una costumbre. San Pedro de Alcántara estuvo muchos años con la cabeza agachada, no miraba a nadie. No miraba a nadie. Es más, muchas veces en el convento sabía dónde tenía que ir porque seguía a los demás frailes. Porque es que él no levantó la cabeza. Y siempre la llevaba descubierta. Fíjense ustedes que si tenía que llevar la cabeza, no la levantaba, que el guardián del convento de San Pedro de los Majarretes una vez le recriminó, y dice, porque era cocinero, le dice, Fray Pedro, ¿cómo no nos sirve usted las granadas que están colgadas en el techo de la cocina para el postre? Que se van a poner malas, y como recriminándole. Y Fray Pedro, parece ser que le dijo San Pedro, dice, es que no sé lo que hay colgado en el techo de la cocina, porque no levanto la cabeza, para que ustedes vean hasta dónde llegaba esa entrega. Pero ya fíjense, cuando se entrevista con Santa Teresa, que ya casi es al final de la vida de San Pedro, ya llega a decir que le da lo mismo mirar que no mirar, que ya está curado de espanto, para que ustedes vean hasta dónde llega también esa entrega. Bueno, seguimos con la coherencia de vida. Pidamos luego las virtudes, otras virtudes como la templanza en el comer y en el beber, lo que les decía antes. Comer, muchas veces decía Santa Teresa de Jesús que muchas veces pasaba sin comer una semana. Y en dormir hora y media al día. Y muchos días ni eso. Por eso. Y después cuando comía, dice que los guisos los aguaba, como les he dicho antes, y la comida pues le echaba ceniza o tierra, arena. ¿Para qué? Para quitarles todo el sabor. Vuelvo a decirles, no traigamos el 16 al 21 ni el 21 al 16. Cada uno en su tiempo, pero que nosotros nos quedemos sobre todo con esa capacidad pues de renuncia completa, de mortificarse, de entregarse. ¿Vale? Pero eso del comer y el beber sí que es verdad que era un hombre que era nada. No. Es más, fíjense ustedes, uno de los remedios, vino no volvió a probar. Yo no sé si de pequeño bebió vino, pero desde que se entra en la vida de religión no vuelve a probar el vino. Solamente el de vamos, para consagrar, claro. Los médicos, él parece ser que falleció de una edad mayor, él tenía 63 años cuando fallece, pero parece ser la dolencia que le dicen que era una dolencia que le dan de hijada, no sé, como un tipo de cáncer, parece ser que era, no está probado, ¿no? Era cáncer de estómago.
parece ser, que no está, pero por el dolor de ahijada, parece ser que tenía, algunos han querido ver que era como algo en el estómago, ¿no? Y él padecía dolores de estómago fuertes. Y los médicos le recomendaban que para aplacar los dolores bebiera vino, que era parece ser que era la medicina que había para ese momento, ¿no? Que bebiera el vino, que le aplacaba el dolor o a lo mejor jamás. No, ni comer ni beber, lo justo y necesario. Otra de las, además de la coherencia de vida, otra de las características, mucha humildad. Considera la humildad de Jesús que lavó los pies de sus discípulos. Fíjense ustedes dónde basa él la humildad, en Jesús. Y en Jesús que se humilla en el lavatorio de pies. El Jueves Santo, que se recuerda en la Cena del Señor este pasaje, ¿no? Es decir, cómo es capaz él también de servir. Es un hombre que también estuvo siempre al servicio, siempre. Él siempre estuvo... es más, sí que es verdad que invitaba a las penitencias, pero él nunca obligó a los frailes suyos a hacer las penitencias que él hacía, hasta donde pudieran y hasta donde eso, nunca obligó. Pero se sabe de su interés por los enfermos, de su visita a los enfermos, de tener muy bien cuidado a los enfermos que había en el convento. Pues cuentan aquella anécdota de que va a visitar a un enfermo y le pide el enfermo, dice, ¿qué quiere comer usted? Dice, pues una ensalada de lechuga. Le dice, pues San Pedro se la realiza. Y le dice, pero ahora se la tiene usted que comer conmigo. Y San Pedro, pero por el cuidado al enfermo se la come, ¿no? ¿Vale? Es decir, una gran humildad. Tanta humildad que, fíjense, ya también estaba casi en los estertores de la muerte. Lo tienen que llevar en un burrito desde Arenas de San Pedro a Ávila, porque tiene que hablar con el obispo, porque no le dejaba fundar a Santa Teresa de Jesús. Se había echado para atrás. Ustedes saben que en las primeras fundaciones de Santa Teresa, pues el obispo de Ávila le había dado permiso, pero parece ser que se retranqueó un poco, y San Pedro va a interceder por Santa Teresa de Jesús. Y en una posada que había en el puerto del Pico, pues dejan a San Pedro recostado allí, estaba muy malo, estaba muy enfermo. Lo dejan allí recostado en uno de los pórticos que había en la posada, y el burro se ve que se escapa y se mete en la huerta de la posadera o de la hospedera y se come toda la verdura que había en la huerta. Y se le estropea. Dice que claro, que al ver la posadera o la hospedera, el destrozo que había hecho, el único fraile que estaba allí era San Pedro de Mácora, dice que se lió a palos, lo molió a palos, al pobre lo molió a palos. Y el hombre, claro, es que además, bueno, no se hubiera defendido, pero dice que lo molió a palos. Que claro, hasta que salieron los frailes, y ¿por qué está haciendo usted? Que Fray Pedro de Alcántara, va muy conocido. Se ha metido y no contestó. Lo único que dijo, dice, a algunos caballeros que le auxiliaron, ¿qué está haciendo usted? Dice, tengan la caridad de hacer frente al mal que ha hecho el burrito, porque la posadera lo único que ha hecho es defender lo suyo. Es decir, que en ese aspecto, es decir, que era un hombre que no tenía esa vanagloria de este mundo, sino una entrega grande, siempre estar al servicio de. Pero sí, la posadera. A Fray Pedro. A Fray Pedro, sí, el burro salió para allí y San Pedro, que era el que estaba allí tumbado. Bien. Hazte niño, pequeño, porque de los tales enseña Dios su secreto. Es decir, fíjense también dónde nos enseña la humildad, hasta dónde tenemos que volver, cómo nos tenemos que volver. En esto de la evangelización y los niños, miren, vuelvo a decirles que siempre se nos ha presentado a San Pedro de Alcántara como un hombre adusto, como un hombre lejano, un hombre repelente. Fíjate, esos cuadros, pues muchas nos pueden dar. Pero si nos fijamos en las crónicas nos dicen lo siguiente, que los primeros que salían a recibir a San Pedro de Alcántara en un pueblo eran los niños, y los últimos que lo despedían eran los niños. Un niño, bueno, a lo mejor te basta, vas a ver una cosa, pero cuando tú vas a despedir a alguien, es que no es
Es decir, ahí hay un vínculo, es decir, no veían una cosa adusta, no veían una cosa agria, una cosa fea, no, veían una cosa cercana, una persona. Por eso es importante que vayamos quitándonos, por lo menos, que no es lo único, la penitencia de San Pedro, sino también esa capacidad de estar cercano. Hay una, en el Pedroso de Acín, en las nieves, había nevado y San Pedro iba descalzo, y parece ser que los dedos de los pies se le habían estallado del frío, le habían abierto. Y le decía una señora de allí del Pedroso, dice: Fray Pedro, se acerque usted que le ponga un trapito en el dedo para que no... Dice que esas llagas le estarán mortificando. Le decía: hija, es decir, hijita o algo así le decía, dice: si son para mí rosas y claveles. Estas heridas para mí son rosas y claveles. Es decir, que no es una persona que... No, sino que se dirigía siempre a la gente con mucho cariño. Es decir, que no era, para que veamos que no era una persona lejana. Esa penitencia que la hacía no le alejaba, sino que le acercaba. Muchas veces cuando pensamos en los místicos, pensamos que los místicos están siempre mirando al cielo. No, el místico mira al cielo y pisa al suelo, porque el místico es evangelizador. Y para evangelizar primero hay que vivir. Por eso es importante que San Pedro lo que vivía en la oración después lo plasmaba en su vida. Pero a mí eso de los niños siempre me ha llamado mucho la atención, porque no podemos perder de vista que era, y es más, muchas veces le acompañaban para que no fuera solo. Los mismos de los pueblos, los mismos aldeanos de los pueblos le pedían, cuando San Pedro iba de pueblo en pueblo, que los niños le acompañaran, para que no fuera solo, niños, mocitos, para que... Considera lo que eras antes de ser creado y lo que Dios hizo contigo. Es decir, son frases que nos llevan a la mucha humildad que vivía San Pedro de Alcántara. Una persona humilde, nadie se aleja. Una persona soberbia no aguanta a nadie a su lado. Una persona orgullosa, una persona... Es que no, estás un rato, la aceptarás porque hay que aceptarla, ¿no? Pero no. Mientras que al lado de una persona humilde, todo el mundo que se queda. Todo el mundo está. Por eso San Pedro de Alcántara congregaba a tanta gente, porque era una persona, dentro de eso, pero era una persona muy humilde, una persona que todo el mundo podía acercarse a pedir un consejo y siempre salía reconfortado o por lo menos escuchado, ¿no? Considera lo que eras antes de ser creado y lo que Dios hizo contigo, es decir, eso lo tenemos que tener nosotros, es decir, estos son frases del Tratado de Oración. Bueno, ahora cuando llega el Tratado de Oración, si llego, pues se tendrá que llegar, si no voy pasando... ¿Qué tiempo tenemos, don Rafael? 12 minutos, un cuarto de hora. Vale. Fidelidad en lo pequeño. El hombre satisface a Dios ofreciendo de su parte todo lo que tiene y puede. Este cuadro me gusta mucho porque es muy desconocido y de San Pedro de Alcántara se conoce muy poco la faceta caritativa. Pero era de los frailes que salía a pedir, no solamente para el convento, sino para remediar las necesidades. Y después parece ser que tenía mucha mano con las grandes casas para pedir a los ricos y dárselo a los pobres, para hacer esa distribución, ¿no? Y este me gusta mucho porque es la distribución, es un cuadro en el que está repartiendo las famosas sopas bobas de los conventos. Cuando no había nada eran los conventos los que socorrían, y San Pedro en ese aspecto sí, es decir, repartió y dio, y es decir, que era un hombre que en ese aspecto era eso. Por eso dice, el hombre satisface a Dios ofreciendo de su parte todo lo que tiene y puede. Y es verdad, Dios no nos va a pedir más. Y lo que no pongamos nosotros, lo va a poner Él. Y si no lo tenemos, nos da la fuerza para que lo hagamos, ¿vale? Por eso, San Pedro de Alcántara dice eso. Vale. Otro cuadro es italiano, ¿eh? No son tan antiguos, ¿eh? Hay que decirlo todo. Porque otra pregunta que les voy a hacer, a ver si saben de dónde es patrón San Pedro de Alcántara, además de la diócesis de Coria Cáceres, de la Diputación, de la excelentísima Diputación, ¿y de dónde más? De Brasil entero Ibero. De Brasil entero Ibero. Además hay una ciudad que se llama, yo creo que ya le han cambiado el nombre, pero se ha llamado Petrópolis hasta hace bien poco, se llama Petrópolis por San Pedro de Alcántara. Y la catedral está dedicada a San Pedro de Alcántara. Y también era de Sicilia.
y de los vigilantes nocturnos. Y no sé qué más patronazgos tenía, sí. Hay un pueblo que se llama San Pedro de Alcántara. Claro. Sí, sí, en Málaga. Ajá. Hombre, por Dios. Villaturiel. Villaturiel. Un pueblo en el que parece ser que tenía sus raíces San Pedro de Alcántara. Bien. Una sólida vida interior. Para la oración ayuda la soledad, ya que convida al hombre a que more dentro de sí mismo y trate con Dios. Es decir, esto es indudable que San Pedro tenía una vida interior fuerte. Una vida interior fuerte que tenía en ese encuentro con Dios. Por eso así lo plasma en el Tratado de Oración. La ayuda a la soledad. Tenemos que tener esos momentos de soledad. O sea, además, San Pedro en eso era experto. Es decir, esos momentos en el que él se iba y tenía esos momentos de oración profunda. Fíjense, ciego de mí, que no te veía. Estabas dentro de mí y yo andaba por buscarte por fuera. Es decir, en esa vida interior, es decir, donde encuentra él a Jesús. Tiene unas expresiones. Por eso es que es muy desconocido el Tratado de Oración. Es muy desconocido. Mucha alegría. La alegría espiritual es el principal remo de esta navegación nuestra. Lo dice San Pedro, que no lo digo yo. Es decir, si somos... Es decir, esto no puede salir de un triste, ¿no? O por lo menos no lo diría. Lo que decimos muchas veces, los santos tristes son tristes santos, ¿no? San Pedro no era un hombre triste, era un hombre... Ojo, una cosa es la alegría y otra la juerga. San Pedro era un hombre alegre. Las personas alegres se caza. Una persona que tiene esa alegría interior se le caza, se la ve, se le disfruta. Esa alegría te lleva pues a transmitirla, ¿no? Era un hombre... Por eso San Pedro dice, es el principal remo de nuestra navegación. Claro que sí. Después miren, esta frase también muy bonita. Dice, considera la alegría de María con la visita de su Hijo resucitado, ya que ella fue la que más gozó de su resurrección. También es otro tema que está casi en pañales, es la relación de San Pedro con la Virgen. Casi no se sabe nada y tenía mucha devoción, porque es verdad que a la Inmaculada Concepción le dedica el convento del Palancar, la iglesia después que se hizo, pero la iglesita chiquitita era dedicada a la Inmaculada Concepción. Y parece ser que el texto que hay en el frontispicio de la entrada del Palancar es no recuerdo la composición poética, pero es salida y está dedicada a la Purísima Concepción. Parece ser que es propia de San Pedro de Alcántara, una composición poética muy breve, no recuerdo cómo se llama, pero parece ser que es propia de San Pedro de Alcántara. Por eso pues, he querido poner este cuadro, que también es muy desconocido, de ese San Pedro, además que está como tendiendo las manos para que le dé al niño, ¿no? Pero el amor a la Virgen, que fue muy grande, además tuvo mucha relación con ella, a la Virgen Santísima. Una formación continua. Mire, a mí esto es que me rechinaba mucho, cuando decían que en el Palancar no había libros. Que no le hacían falta libros en el ESO. Había pocos, pero es que tampoco había muchos libros. Pero sí que es verdad que había libros. Y cuando nosotros entramos dicen que no, que San Pedro de Alcántara... No, San Pedro de Alcántara es un hombre que estudió mucho. Solamente hace falta que nos metamos dentro del Tratado de Oración y Meditación y veamos las referencias a obras de la patrística, bueno, primero a la Sagrada Escritura, de la patrística, de filósofos, hasta de literatura más profana, que hay las referencias que nos encontramos en el Tratado de Oración. Eso no sale de un hombre ignorante, eso no sale de un hombre que no ha leído o que no se cultiva. Por eso la formación continua. San Pedro era un hombre de formación continua. Era un hombre que por supuesto que tenía que leer. Y en su convento claro que había libros. Pues no nos conservamos en la Catedral de Coria la Biblia de San Pedro de Alcántara.
Sí que es verdad que no nos han quedado inventarios de la época de aquel primer convento del Palancar, pero parece ser que sí, que había la referencia que hay, que había una estantería con libros dentro del convento. Que mucha pobreza, eso, pero sí que había ciertos libros. Además que tenían por obligación tener libros en el convento. No vengan. Por eso ustedes cuando digan eso de que no, era un hombre que se formaba, que se formó y que se seguiría formando. ¿Vale? Que adquirió mucho conocimiento como como Santo Tomás de Aquino delante de la cruz, o San Buenaventura, por supuesto. Este es el principal libro, como decían, donde... Y él, delante de la cruz se pasaba mucho... Pero que él recurría... Es que el Tratado de Oración nos lo dice. No es una cosa que... Es que es un testigo que nos ha dejado. Es decir, todas las referencias que hay y las citas que hay a obras clásicas. A la Suma de Santo Tomás, por supuesto. Y tenía como el principio de la sabiduría, lo que dice también la Sagrada Escritura, el temor de Dios es principio de la verdadera sabiduría. En la oración hemos de considerar que hay que escuchar más que hablar, de pocas palabras más de lindo entendimiento. De pocas palabras más de lindo entendimiento. Eso es lo que decía Santa Teresa, y aquí pues él lo plasma también en el Tratado de Oración. Hay que escuchar más que hablar. Bueno, aquí hemos acabado un poquito ya lo que es evangelizador, vamos a seguir, pero pasamos a el epistolario. No voy a dedicar aquí, pero con San Pedro de Alcántara tenemos un grave problema para conocer su obra. ¿Saben ustedes qué problema es? La Inquisición. ¿Por qué? Se ve que San Pedro, por las referencias que nos han llegado, fue un hombre que tuvo mucha correspondencia epistolar con muchas personas. Nos han llegado cartas a Santa Teresa de Jesús, a algunos santos más, a reyes y a infantes y a infantas de España y Portugal. Pero quedan referencias de que escribió más cartas. Sí que es verdad que utilizó como correo con la corte portuguesa a su hermano Pedro Barrante y a un sobrino que quedó de paje con los reyes de Portugal. Lo utilizaba de correo. ¿Por qué? Porque había cartas que eran, es decir, cartas privadas, y para que no cayeran en manos, porque los reyes de Portugal sí que es verdad que tenían una relación muy fluida con San Pedro de Alcántara. Entonces, pero las relaciones que había, es más, hace poco me llegó la noticia, lo dije el año pasado y lo repito ahora, hace poco en una tienda de antigüedades ha aparecido una carta manuscrita de San Pedro de Alcántara. Y parece ser que otra apareció no hace tampoco mucho tiempo en la peana de un santo que tenía un cajón secreto y que dicen que al mover eso la peana se abrió el cajón y apareció la carta de San Pedro. ¿Por qué? Antes les decía que en España, sí que es verdad que casi no hubo reformados, pero sí que hubo iluminados. Y aquí en Extremadura hubo iluminados, ¿no? Y San Pedro, junto con el obispo de Coria, Diego Enríquez de Almansa, y un grupito de personas así de Coria, estuvieron vigilados por la Inquisición. Yo he tenido acceso al expediente de la Inquisición que está en el Archivo Histórico Nacional. Estuvieron investigados, se le hicieron una serie de cuestionarios, parece ser que todo quedó en nada, y salieron exonerados, tanto el obispo, como San Pedro, como los corianos de aquella época. Parece ser que es verdad que sí que se reunían, hablaban, pero ahí quedó todo, no hubo... Pero entre que voy, que vengo, entre que se está vigilando a Fray Pedro de Alcántara, al obispo de Coria, se está vigilando esto, ¿qué hacemos con la documentación que podemos tener? Se quema. Y muchas de esas documentación se ha desaparecido o no nos ha llegado. Hay referencia a sus escritos, hay referencia, pero se han perdido también, por ejemplo, don Diego Enríquez de Almansa escribió un catecismo, San Pedro escribió otro, el de Diego Enríquez de Almansa yo creo que ha llegado, el de San Pedro no,
Es decir, que de San Pedro de Alcántara nos ha llegado, de su trabajo epistolar casi no nos han llegado cartas, muy poquitas, ¿vale? Y nos ha llegado por eso, no nos han llegado por el problema de la Inquisición. Es decir, no porque San Pedro quedó exonerado completamente, pero sí que es verdad que había mucho temor a la Inquisición de que tuvieras una carta ya solamente por tener a lo mejor relación con cierto personaje, pues quedaba. Dese cuenta lo que hemos visto antes del sobrino del obispo de Coria, que porque, bueno, solamente se probó la relación que tenía con ciertos protestantes y por eso pues ya lo desposeyeron del título y de todo. Pues entonces, como San Pedro de Alcántara estaba en tela de juicio y el obispo de Coria, pues hicieron desaparecer muchas cosas. Vale, el tratado de oración, he llegado al tratado de oración. Les decía que antes el tratado de oración es la obra cumbre de San Pedro de Alcántara. Siempre estuvo en tela de juicio si era de Fray Luis de Granada o de San Pedro de Alcántara. Se llaman igual, tratado de oración y meditación. Son dos autores contemporáneos. Parece ser que ambos tuvieron relación, se llevaron. Fray Luis de Granada estuvo mucho tiempo en Lisboa, San Pedro de Alcántara estuvo en Portugal, cerca de Lisboa. Parece ser que se llevaron bien. Yo creo que era dominico, Fray Luis de Granada. ¿Dominico era? No, franciscano, no recuerdo. No lo recuerdo. Entonces parece ser que hay un poquito, el padre Cuervo tuvo ahí unas palabras que parece ser que le decía que Fray Pedro habría copiado a Fray Luis de Granada. No, plagio, vamos a dejarlo que no. Pero la obra de Fray Luis de Granada es una obra muy extensa. Sí que es verdad que hay ideas comunes, pero lo que le tengo que decir es lo siguiente. Lo que conocemos hoy como Tratado de Oración y Meditación de San Pedro de Alcántara no es una obra completa en sí. Es decir, ¿qué es lo que han hecho con el Tratado de Oración? Han ido compilando diferentes obras de San Pedro de Alcántara. Por ejemplo, en el convento de la Rábida, en Lisboa, había una especie de... Es decir, dicen que quedaba... Es decir, nos vienen a explicar que parte de lo que encontramos hoy en el Tratado de Oración y Meditación son los escritos que él hizo en Portugal o que había hecho que había realizado en otros sitios. Es decir, entonces, ¿qué es lo que han hecho con el Tratado de Oración? Han hecho una compilación de distintas obras de San Pedro. Otra obra que nos ha llegado por rebote es el comentario al soliloquio de San Buenaventura, es decir, el comentario al Salmo Miserere. Pero de San Pedro de Alcántara, muchas obras, las definiciones, eso. Por eso, cuando tengan presente lo del Tratado de Oración, tengan en cuenta que son diferentes obritas compiladas en un solo libro y dirigidas a distintos destinatarios. Por ejemplo, la primera parte del tratado se dirige a Rodrigo de Chávez, pero hay otra parte que es más vocacional, hay otra parte que... Hay distintas partes de meditación, pero no son para una sola persona. ¿Alguna pregunta? No. Bien. Vale. ¿Por qué siendo tan divergente consiguió ser promocionado? ¿Qué le llevó a sus superiores promocionales? No era divergente. Él más que divergente... Él lo que quería, porque es que toda la descalcé franciscana, la descalcé, buscaba una pureza, es decir, volver a las raíces de San Francisco de Asís. Por eso él estaba dentro de un caldo de cultivo común. Es decir, que todos buscaban la pureza, ¿vale? No es que fuera... No, sino, sí que es verdad que llegó un momento en el que la descalcé se descafeína y San Pedro sigue adelante. Eso es lo que... No, pero, hombre, él era muy apreciado por sus compañeros. Era un hombre que, claro, debido a su vida, la coherencia de vida que tenía, pues era un hombre que, es decir, que llamaba la atención. No es un hombre, todo lo contrario, él. Pero sí que es verdad que él era muy exigente a la hora de plasmar lo que era la descalcé franciscana. Él no quería medias tintas, o sí o no. Damos un aplauso, ¿verdad?